Buenas noches. Yayo Radha Madhava. De los 120 nombres de Krishna, 4 del Gitavali, de Srila Bhakti Vinod Thakur. A Srila Prabhupada le gustaba mucho este vaya y lo cantaba siempre antes de la clase. Esta canción es un cuadro de Vrindavan. Decía, todo está ahí. Srimati Radharani, Vrindavan, Govardhan, Yasoda y todos los pastorcitos. En Allahabad y en Gorapur, Srila Prabhupada, después de cantar las dos primeras líneas, entró en éxtasis amoroso. Después de largo rato, volvió a su conciencia externa y dijo, ahora canten Hare Krishna. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Gopi Janavalava Jayo Girivaradari Jayo Yasodanandana Jayo Braya Janaranjana Yamunatira Banashari. Todas las glorias a Radha Madhava. Ellos se divierten en los jardines de Vrindavan. Krishna es el amo de las gopis, las pastorcitas de vaca, el que levanta la colina de Govardhan, el amado hijo de Madre Yasoda, el atractivo encanto de los habitantes de Braj y quien recorre los bosques a orillas del Yamuna. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Adi Lila capítulo 7 desde el verso 148. Querido Señor, usted es la personificación del conocimiento védico y es directamente el propio Narayana. Tenga la bondad de excusarnos por la ofensa que anteriormente cometimos al criticarlo. Estos son los sannyasis de Benare ofreciéndole disculpa al señor Chaitanya Mahaprabhu. Significado de Srila Prabhupada. Toda la senda del Bhakti Yoga se basa en el proceso de volverse humilde y sumiso. Por la gracia del señor Chaitanya Mahaprabhu, todos los sannyasis mayavadis se volvieron muy humildes y sumisos después de oír su explicación del Vedanta Sutra y le rogaron que los perdonara por las ofensas que habían cometido al criticarlo por simplemente cantar y bailar y no participar en el estudio del Vedanta Sutra. Nosotros estamos propagando el movimiento de la conciencia de Krishna tan solo siguiendo los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Puede que no estemos muy bien versados en los enunciados del Vedanta Sutra y que no entendamos su significado, pero seguimos los pasos del Acharya. Y debido a que seguimos estricta y obedientemente los pasos del señor Chaitanya Mahaprabhu, se debe sobreentender que conocemos todo lo relativo al Vedanta Sutra. Verso 149. Desde el momento en que los sannyasis mayavadis oyeron la explicación del Vedanta Sutra que dio el Señor, la mentalidad les cambió y siguiendo las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu, de ahí en adelante, también ellos cantaron siempre Krishna, 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 Hey. Significado. En relación con esto se puede mencionar que a veces la clase
Sahajiya o Prakita Sahajiya de devotos opinan que Prakasananda Saraswati y Prabhupada Saraswati son la misma persona. Prabhupada Saraswati fue un gran devoto Vaishnava del Señor Chaitanya Mahaprabhu, pero Prakasananda Saraswati, el líder de los Sannyasi, Mayavadi, de Benares, era otra persona. Prabhupada Saraswati pertenecía al Ramanujacharya Sampradaya, mientras que Prakasananda Saraswati pertenecía al Sankaracharya Sampradaya. Prabhupada Saraswati escribió varios libros, entre los cuales está el Chaitanya Chandramrita, el Radha Rasa Sundanidhi, el Sangita Madhava, el Vrindavan Sataka y el Navadvipa Sataka, mientras Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando por el sur de la India. Conoció a Prakasananda Saraswati, el cual tenía dos hermanos, Venkata Bhatta y Tirumalaya Bhatta, que eran Vaishnavas de la Ramanujacharya Sampradaya. Gopala Bhatta Goswami era sobrino de Prabodhananda Saraswati. Por los registros históricos se sabe que Sri Chaitanya Mahaprabhu viajó por el sur de la India en el año 1433 Sakada, durante el periodo de Chaturmasya, y fue en esa época en que conoció a Prabhupada, quien pertenecía a Ramanuja Sampradaya. ¿Cómo pudo entonces la misma persona encontrarse con él como miembro del Sankara Sampradaya 2 años después, en 1435? Sakada. Se debe concluir que la suposición de los Sahajiya Sampradaya de que Prabhupada Saraswati y Prakasananda Saraswati eran la misma persona es una idea equivocada. Verso 150. Así pues, el Señor Chaitanya perdonó todas las ofensas de los Sannyasis Mayavadis y muy misericordiosamente los bendijo con el Krishna Nam. Significado. Sri Chaitanya Mahaprabhu es la encarnación de la misericordia de la personalidad de Dios. Srila Rupa Goswami lo llamó Mahavadayavatara, o la encarnación más magnánima de todas las encarnaciones. Srila Rupa Goswami Prabhupada también dice Karuna Yavantivarna Kalo, es solo por su misericordia que él ha descendido en esta era de Kali. Aquí se da el ejemplo de eso. Si Chaitanya Mahaprabhu no le gustaba ver Sannyasis Mayavadi porque consideraba que eran ofensores de los pies de loto de Krishna. Pero aquí él los excusó. Taksavara Sami Apararha. Ese es un ejemplo para la prédica. Apani Achari Bhakti Sikaimu Savare. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña que prácticamente todos aquellos que los predicadores se encuentran son ofensores que se oponen al cultivo de la conciencia de Krishna. Pero el predicador tiene el deber de convencerlos del movimiento de la conciencia de Krishna e inducirlos a cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nuestra propagación del movimiento de Sankirtan, del canto congregacional del Santo Nombre, continúa a pesar de los muchos oponentes. Y la gente está tomando este proceso del canto incluso en lugares remotos del mundo, tales como África.
al inducir a los ofensores a cantar el Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, el señor Chaitanya Mahaprabhu dio un ejemplo del éxito del movimiento de la conciencia de Krishna. Debemos seguir muy respetuosamente a los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y no hay duda de que tendremos éxito en nuestros esfuerzos. Verso 151. Después de eso todos los sannyasis pusieron al Señor entre ellos y así todos comieron juntos. Significado por Srila Prabhupada. Anteriormente Sri Chaitanya Mahaprabhu ni se mezclaba ni hablaba con los sannyasis mayavadis, pero ahora se puso a comer con ellos. Se debe concluir que cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu les indujo a cantar Hare Krishna, Hare Ram, y los excusó por sus ofensas, ellos se purificaron y por eso no había ninguna objeción a almorzar o comer Bhagavad Prasada con ellos, aunque Sri Chaitanya Mahaprabhu sabía que la comida no se le había ofrecido a la deidad. Los sannyasis mayavadis no adoran a la deidad, o si lo hacen, por lo general, adoran a la deidad del señor Shiva o el Panchopasana, el señor Vishnu, el señor Shiva, Durga, Ganesh y Surya. Aquí no encontramos ninguna mención de los semidioses o Vishnu, y aún así Chaitanya Mahaprabhu aceptó comida en medio de los sannyasis en base a que habían cantado el Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y a que él había perdonado sus ofensas. 152. Después de almorzar entre los sannyasis mayavadis, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es conocido como Gaura Sundara, regresó a su residencia. De ese modo el Señor ejecutó sus maravillosos pasatiempos. Al oír a los argumentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y ver su triunfo, Chandrasekhara, Tapanamisra y Sanatan se sintieron todos extremadamente complacidos. Significado: he aquí un ejemplo de cómo un sannyasi debe predicar. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a Varanasi, fue solo y no con un gran grupo de personas. Sin embargo, en el lugar hizo amistad con Chandrasekhara y Tapanamisra. Y Sanatan Goswami también fue a verlo. Por lo tanto, aunque ahí no tenía muchos amigos debido a su sólida prédica y a su triunfo al discutir acerca de la filosofía Vedanta con los sannyasis locales, se volvió muy famoso en esa parte del país, como se explica en el siguiente verso. Verso 154. Muchos sannyasis mayavadis de Varanasi fueron a ver al Señor después de ese incidente y toda la ciudad lo alabó. Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó la ciudad de Varanasi y toda la gente del lugar estuvo muy agradecida. La muchedumbre que se reunió a la puerta de su residencia era tan grande que llegaba a los cientos y miles de personas. Cuando el Señor iba de visita al templo de Vishvasvara, cientos y miles de personas se reunían para verlo. Significado de Srila Prabhupada. El punto importante de este verso es que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu visitaba regularmente el templo de Vishvasvara, el señor Shiva, que se encuentra en Varanasi.
Los Vaishnavas por lo general no visitan el templo de un semidios, pero aquí vemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu visitaba regularmente el templo de Vishweswara, que era la deidad regente de Varanasi. Los sannyasis mayavadis y los adoradores del señor Shiva suelen vivir en Varanasi, pero ¿cómo es posible que Sri Chaitanya Mahaprabhu, que hizo el papel de un sannyasi Vaishnava, también visitara el templo de Vishweswara? La respuesta es que un Vaishnava no se comporta de un modo irrespetuoso con los semidioses. El Vaishnava le ofrece el debido respeto a todos, aunque nunca considera que un semidios es como la suprema personalidad de Dios. En el Brahma Samhita hay mantras en los que se les ofrece reverencias al Señor Shiva, al Señor Brahmas, al Dios del Sol y al Señor Ganesha, así como también al Señor Vishnu, todos los cuales son adorados por los impersonalistas como Panchopasana. En los templos de los impersonalistas también se instalan deidades del Señor Vishnu, el Señor Shiva, el Dios del Sol, la diosa Durga, y a veces también del Señor Brahma, y ese sistema, con el nombre de religión hindú, aún continúa en la India. Los Vaishnavas también pueden adorar a todos los semidioses, pero solo bajo los principios del Brahma Samhita, que fue recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Podemos notar en relación con esto los mantras para adorar al Señor Shiva, al Señor Brahma y a la diosa Durga, el Dios del Sol y Ganesh, tal como se describe en el Brahma Samhita. Si Sitim Pralayam Sadanam Satireka Chayavayam Bhuvanamni Vidam Durga Ichanurapan Api Yasyan Chasetate Sa Govindadi Purusha Tanahava-yami. La potencia externa, Maya, que es de la naturaleza de la sombra de la potencia espiritual, es adorada como Durga por toda la gente, siendo Durga el agente creador, conservador y destructor de este mundo terrenal. Yo adoro al primordial Señor Govinda, de acuerdo con cuya voluntad Durga se conduce. Brahma Samhita 5.44. Shiram Yatan Dahi Vikara Visesa Yogam Sanjate Nahi Tan Priyan Asti Eto Yan Sambutan Apitam Samupaiti Charita Sariyat Govindati Purushata Mahavayami. La leche se transforma en cuajada por la acción de los ácidos, pero el efecto llamado cuajada no es ni igual ni diferente de la causa, es decir, la leche. Yo adoro al primordial Señor Govinda, de quien el estado de Sambhu es una transformación similar para la ejecución de la labor de destrucción. Brahma Samhita 5.45. Brasan yatasma sakalen niyateteya sayan kiya prakatayati apitang vadatram brahmayan esasaya nanda vidanankarta Govindadi Purusha Tamahava-yami. Yo adoro al primordial Señor Govinda, de quien Brahma, la potencia sugestiva separada, recibe su poder para la refulgencia del mundo terrenal, tal como el sol manifiesta una porción de su propia luz en todas las refulgentes joyas que ostentan nombres tales como Surya Katan.
Brahma Samhita 5:49. Ya pada yavan yuga vidiyan kumbam duade pranamansa mayansa ganadirayaha vignan vihatu alangasya yantrayasya govindadi purushata mahavayami. Yo adoro al primordial Señor Govinda. Ganesh siempre lleva sus pies de loto sobre el par de túmulos que sobresalen de su cabeza de elefante, a fin de obtener poder para su función de destruir en los tres mundos todos los obstáculos de la senda del progreso. Brahma Samhita 5:50. Yasha su esan savitansa kalangrahanam raya samasta suramurti asesateya yasya varamatisa hitankala chokra govindadi purushata mahavayami. El sol, que está lleno de infinita refulgencia y que es el rey de todos los planetas y la imagen del alma buena, es como el ojo de este mundo. Yo adoro a la primordial personalidad Govinda, en prosecución de cuya orden el sol lleva a cabo su viaje montado en una rueda del tiempo. Brahma Samhita 5:52. Todos los semidioses son sirvientes de Krishna. Ellos son iguales a Krishna. Ellos no son iguales, a Krishna. No son iguales a Krishna. Por lo tanto, incluso si uno va a un templo de Panchapasana, como se mencionó anteriormente, no debe tomar a la deidad por lo que los toman los impersonalistas. A todas ellas se les debe aceptar como semidioses personales, pero todos sirven la orden de la suprema personalidad de Dios. Sankaracharya, por ejemplo, se sabe que es una encarnación del señor Shiva, tal como se describe en el Padma Purana. Él propaga la filosofía mayavadi por orden del Señor Supremo. Ya hemos discutido esto en el texto 114 de este capítulo. Tarandosa nahi tehon ayakari dasaren yen se sune taranjan sarvanasa. Sankaracharya no tiene la culpa, puesto que ha cubierto así el verdadero propósito del Veda por orden de la suprema personalidad de Dios. Aunque el señor Shiva es en la forma de un brahmana, Sankaracharya predicó la filosofía mayavadi. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, a pesar de ello, que no lo hizo por orden. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, a pesar de ello, que como lo hizo por orden de la personalidad de Dios, no había falta de su parte. Taran dosha nahi. Después de ofrecerle los debidos respetos a todos los semidioses, si uno puede ofrecer el respeto incluso a una hormiga, ¿por qué no a los semidioses? Siempre se debe saber, no obstante, que ningún semidios es igual a la persona suprema y está por encima del Señor. Ekale Isva Krishna Arasava Vityam. Solo Krishna es la suprema personalidad de Dios. Debemos ofrecer debido respeto a todos los semidioses. Si uno no puede ofrecer respeto incluso a una hormiga, ¿por qué no a los semidioses? Siempre se debe saber
No obstante que ningún semidios es igual al Señor Supremo, ni está por encima del Señor. Ekala, Isvara, Krishna, Ara, Sava, Vityan. Solo Krishna es la suprema personalidad de Dios, y todos los demás, incluso los semidioses, tales como el Señor Shiva y el Señor Brahma, la diosa Durga y Ganesh, son sus sirvientes. Todo el mundo sirve al objetivo de la divinidad suprema. Y muchísimo más aún en el caso de entidades vivientes tan pequeñas e insignificantes como somos nosotros. Sin duda que somos sirvientes eternos del Señor. La filosofía Mayavad sostiene que los semidioses, las entidades vivientes y la suprema personalidad de Dios son todos iguales. Debido a ello, esa filosofía es una representación mala de lo más necia del conocimiento védico. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.